RCN Radio, donde nacen las noticias. Estamos en estas noticias del mediodía. Muchos de nuestros oyentes, muchísimos de nuestros oyentes, siempre tienen ese sueño de pensionarse. Algunos con entidades públicas, otros con privadas. Otros piensan en esa liquidación de una pensión, si les quedó bien, si no les quedó bien, si la situación es normal, anormal, si de pronto esas liquidaciones de pensiones a veces se desconfía mucho en el empleador también desconfía un poco del empleado, en fin, hay un montón, bueno, y de las instituciones que están en medio. En este caso pues hablamos de lo que antes conocíamos como el Seguro Social, posteriormente por supuesto que viene Colpensiones, vienen las empresas prestadoras privadas de este servicio y empieza uno a pensar qué puede pasar. Y además cómo están las empresas. Además de hay unos aportes para fiscales que siempre los empleados y empleadores tienen que estar muy al tanto de pagarlos, de entregarlos, porque es un aporte que se da de manera social también al Estado y que significa también el beneficio y el bienestar para muchas personas. Hoy nos acompaña en RCN Radio, nuestra radio, el doctor Jorge Campillo. Él es el director de Parafiscales de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, una entidad que pertenece al Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda, y vamos a hablar acerca de todo ese trabajo que se maneja en asuntos parafiscales y también pues el asunto de él es más parafiscales que pensional, pero me imagino que también es bueno como explicar qué hace esta unidad de manera general para que la gente pueda entender que puede recibir una asesoría especializada en este tema. Doctor Campillo, gracias por acompañarnos, ¿qué tal y buenas tardes? Juan Carlos, buenas tardes, gracias a todos los antioqueños y a ti por tenernos en nuestro programa. Venimos hoy con grandes oportunidades y hablar un poquito de lo que es la entidad. Nosotros sí controlamos los aportes a cada uno de esos subsistemas, tanto pensiones, que es muy importante hablar un poquito de eso más a fondo, también salud, riesgos laborales, SENA y CBF y cajas de compensación. Esa es nuestra labor, controlar los aportes que los colombianos deben hacer a través de sus empleadores o cuando somos independientes y tenemos ingresos iguales o superiores a un salario mínimo en forma mensual. Los parafiscales, a la gente le queda un poquito enredado como el tema a veces de saber, una persona del común en muchas ocasiones no sabe qué son los aportes parafiscales, pero siempre se los deduce. Entonces hay que saber en qué consisten esos aportes y cuál es el porcentaje sobre el salario que se deduce. Bueno, cuando hablamos de parafiscales estamos hablando de unos aportes que tiene el gobierno nacional. ¿Y por qué se llaman parafiscales? Porque están destinados a una población específica que cumple una serie de requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Tener ingresos iguales o superiores a un salario mínimo. ¿Por qué son diferentes a los demás impuestos que tiene el gobierno nacional? Porque estos aportes parafiscales, cuando yo los pago, voy a tener reflejado un beneficio en mí que los pagué. Es decir, si yo pago pensiones, pues el día de mañana, si cumplo dos requisitos, que son una edad de pensionarme, hombre 62 años, mujer 57 años de edad, y 1.300 semanas estoy en un régimen como Colpensiones, pues voy a obtener la pensión, voy a tener la seguridad para mi familia de que va a estar protegida con eso. Si estoy en un régimen de ahorro individual, pues ya no van a ser 1.300 semanas, sino que van a ser la misma edad, 57 mujeres, 62 hombres, y van a ser unos aportes de 1.150. ¿Qué régimen le conviene más a los colombianos? Depende. ¿Depende de qué? Pues Colpensiones tiene en promedio un balance de los últimos 10 años para liquidar esa pensión. Que se conoce como prima media. Se conoce como prima media. Si yo voy a tener muy buenos ingresos los últimos 10 años, pues ese régimen sin duda me va a convenir a mí. Pero si yo siempre voy a ser constante con unos aportes regulares a un sistema, pues me puede convenir más el de ahorro individual porque voy a tener que cotizar menos semanas. Uno habla en promedio, Juan, de que son 25 años trabajando. Los colombianos estudiamos la universidad, nos preparamos, aquellos que tienen la oportunidad de hacer tecnologías o los mismos independientes que quizá tienen ingresos desde muy pequeños, pues estamos hablando de que con 25 años de cotización uno ya tiene el primer requisito, ya lo demás es la edad. Entonces lo que invitamos a hacer eso, porque es que la ventaja que tiene y la gente lo desconoce es que es un negocio redondo pagar pensiones, por la sencilla razón. Yo siempre voy a estar protegido mientras pago pensiones contra un accidente de invalidez o contra una muerte de origen común. Entonces mi familia queda con mi pensión. Claro. Yo no los dejo desamparados. ¿Qué es lo que se conoce como la sustitución de pensión en caso de muerte o lo que se conoce como pensión de invalidez en caso, por supuesto, de tener ese incidente? Correcto. Entonces fíjese que las personas, muchos desconocen esto, no pagan una pensión, pero se van a comprar seguros de vida mucho más costosos que esto. Y mientras yo estoy pagando, estoy protegido.
Entonces, no importa cuál es la razón o la circunstancia de origen común, si estoy afiliado al régimen y he pagado 50 semanas en los últimos 3 años, tanto continuas como descontinuas, imagínense las ventajas de uno estar siempre protegido en esto. Entonces, esa es la ventaja. Y lógicamente, si pagamos la salud, Juan, este país tiene que cambiar. Es que nosotros no podemos tener afiliados casi 25 millones de personas a un régimen de SISBEN, nivel 1 y 2, en donde le estamos pagando los pocos que aportamos la salud a esas personas, pero tienen derecho aquellos que no ganan ni siquiera un ingreso de salario mínimo, pero los que están ahí, muchos a través del cruce de información que es esta entidad, vemos que tienen hasta 10 salarios mínimos. Aquí hacemos de ingresos mensuales, estamos hablando de ingresos mensuales, aquí hacemos un trabajo depurado, con planeación nacional, le mandamos la información y hoy en día el resultado es que ya se han desafiliado de ese régimen de SISBEN casi 375.000 colombianos que no tenían derecho, ni familias que tenían derecho a eso. Haciéndole trampa al Estado. Haciéndole trampa al Estado. La unidad, ¿cuánto tiempo lleva? La unidad nace con una ley del año 2007, que era un anterior plan de desarrollo. Nosotros empezamos a construir un recurso humano, nos capacitamos, tuvimos la oportunidad de visitar otros países que manejan estos temas, que llevan 30 años controlando aportes a la protección social. Y antes allá había evasión, hoy en día lo que hacen es estimular el cumplimiento, eso es lo que queremos. Yo le pongo ejemplos muy claros. Alemania le manda una comunicación a un individuo, a una persona, a un ciudadano y le dice, mire, usted está cotizando hoy a pensiones sobre esto, y lo alienta, lo estimula a pagar y le dice, si usted hace un esfuercito y paga un porcentaje más, con la edad que usted tiene, cuando vaya a llegar a su pensión va a ser de esto. Entonces, permanentemente lo estimula, nosotros vamos a llegar allá. Igualmente, entonces, otros países, como Suecia no existe la autodeclaración. Yo no voy y digo cuánto me gané al mes para pagar, sino que ellos, cuando su empleador le paga a un individuo, ese individuo recibe una colilla de pago con las deducciones que le hace su empleador o con los pagos que le hace. Entonces, allá lo que hace es que esa colilla de pago, además de que se la entrega al empleado, se la manda a la agencia que controla. Y entonces la agencia que controla al año siguiente le dice, mire, usted tuvo 14 pagos, contando primas y todo, entonces usted lo que va a hacer es aportar a salud tanto de lo que cotizó el año pasado y de lo que ganó el año pasado y tanto a pensiones. Pero eso es lo que nosotros hacemos. Y estos aportes son los que permiten, hombre, que existan instituciones como las cajas de compensación que dan subsidios a la familia, que exista un SENA que da formación tecnológica a los colombianos y los vuelve competitivos, o un bienestar familiar que le ayuda a esas personas que no tienen cómo cuidar a sus hijos y tienen que ir a trabajar, a que tengan dónde tener esos hijos o una vejez, más las personas también de tercera edad, que también el bienestar les ayuda a esas personas. Doctor Campillo, ¿qué tan juiciosos somos en Antioquia? Las empresas, los empleadores y empleados, para esa contribución al Estado o para esa contribución que se retribuye al empleado mismo, porque claro, cuando uno aporta una caja de compensación familiar, pues ahí tiene asegurado de pronto un programa de educación, parques recreativos, en fin. Cuando se aporta al SENA hay muchas personas que se benefician también de los programas del SENA sin importar su estrato social. Hay personas que se benefician, por supuesto, del tema de salud, de pensiones, en fin. ¿Qué tan juiciosos estamos en Antioquia? Bueno, le voy a contar que estamos empezando a mejorar una cultura, mejorando. Nosotros podemos hablar de que cuando empezamos a trabajar duro, en el año 2011-2012, hicimos una estimación de una evasión en Colombia, que es lo que los colombianos no aportamos al sistema. Y uno puede tener 3 modalidades por las cuales no aporta, es decir, yo soy omiso por afiliación, nunca me afilié al sistema, entonces yo tenía ingresos y no me afilié, por lo tanto no pago. O puedo afiliarme y no pagar, entonces soy un moroso. Ahí también estoy evadiendo. O puedo entonces ser inexacto. Sí pago, pero cotizo sobre un salario mínimo y mis ingresos mensuales son 10 salarios mínimos. Entonces ahí hay una evasión. Cuando empezamos en el año 2012 y medimos esta evasión en el país, encontramos que los colombianos, y vamos a hablar también de Antioquia enseguida, no pagamos 16 billones de pesos en un año. Eso es lo que pierde el sistema. Pero además es lo que yo estoy dejando de percibir en mi cuenta de ahorro individual de mi pensión. O lo que por eso no se pueden pagar las pensiones en Colombia, porque muy pocos pagan. La verdad, la reforma pensional debiera ser todos los colombianos pagando para que no haya que extender la edad ni nada. Entonces, ¿cómo somos en Colombia hoy en día? En el año 2015 medimos la evasión. Las empresas, a través de trabajos que hemos hecho con los gremios, han mejorado demasiado. Pero los independientes siguen con un problema muy grave. No solamente no creen en el sistema, sino que están desorientados, no saben cómo pagar. Nosotros estamos tratando de orientarlos. En Colombia, de 10 billones de pesos, Antioquia tiene 2 billones de pesos al año en el 2015 de evasión.
Estamos hablando de los Un departamentos. 20%. Un 20%. De todo el país, de Y 32 departamentos. De Es 32 una cantidad impresionante, departamentos. eso es mucho Bastante. dinero. Y le cuento que también lo que estamos haciendo es nos trasladamos a las zonas y trabajamos directamente con los gremios. Estamos trabajando muy profundamente con Urabá, los bananeros, Augura. Bueno, y el doctor con Juan ellos. Camilo tiene que ponerse muy pilas también con el asunto, entonces el doctor Juan Camilo Restrepo ya inaugura. Él ha sido un aliado, él ha sido un aliado y él sabe, indispensable. y él además, como viene del gobierno, él sabe lo necesario que es la legalidad y por ello me imagino que está imprimiendo todo ese carácter de la Claro. legalidad allí en la zona. Nos ha llevado a las fincas, hemos conocido los problemas que tienen los bananeros. Con él hemos trabajado muy de la mano este tema y ellos ya están corrigiendo lo que venían haciendo mal. Luego nos trasladamos al oriente antioqueño, trasladamos con los floricultores. Ujú. Con Azocolflores tenemos una mesa de trabajo permanente, atendemos las empresas de las flores cada que ellos necesitan una orientación o miramos casos particulares para ayudarles a corregir y evitar sanciones. Es que las sanciones de esto, Juan, son muy gravosas. Una persona que no pague un aporte en un año, cuando nosotros lleguemos a hacer acciones sobre ellos, estamos cobrándole hasta 4 veces lo que él dejó de pagar en sanciones, en intereses que usted sabe que son los del Instituto Tributario, los del Estatuto Tributario. Entonces, es muy gravosa la situación. Quiero hacerle una pregunta que está relacionada con los dos temas, porque usted decía los trabajadores independientes a veces se pasan de vivos, pues hablándole en términos muy, muy antioqueños. Una persona que se está poniendo muy de moda el contrato por prestación de servicios en diferentes entidades en el país. Una persona tiene una prestación de servicios y tiene un salario determinado. 2 millones, 3 millones, 4 millones, 5 millones, lo que sea. Pero deja en un tiempo de tener ese ingreso. ¿Cómo hace? ¿Debe retirarse? ¿No debe retirarse? ¿Tiene obligación de continuar mientras no esté recibiendo ese salario? Por ejemplo, es contratista y recibe ese pago y él cotiza bajo ese pago, pero más En determinado periodo, suma el valor de esos contratos y si el contrato le dura 7 meses, pues simplemente usted va a cotizar sobre el 40% de esos 7 meses. ¿Qué es lo que hace la unidad? La unidad le está diciendo, oiga, por lo menos en los periodos que no tuvo esos ingresos de honorario, no deje de aportar. Esos ingresos que usted tuvo cuando tenía ese contrato vigente, mensualícelos y cotice por lo menos así sea sobre un salario mínimo, cosa que cuando le entren los ingresos con otro contrato, simplemente usted nunca va a suspender ni su afiliación al sistema, ni las semanas de cotización, manténgase siempre activo. Pero en realidad el contratista, por sus honorarios, debe pagar el 40%. ¿Qué pasa con los independientes que son cuenta propia? Hablamos del ejemplo de un abogado, de un odontólogo que tiene su asistente de odontología. Entonces esas personas o el mismo tendero, esas personas que son cuenta propia, que se denominan independientes cuenta propia, ellos cogen el total de los ingresos de un mes, lo que ellos les ingresó en todo el mes, entonces le sacan los costos que están relacionados con ese ingreso, es decir, yo saco el pago de mi asistente, saco lo que me gasté también en líneas telefónicas o en servicio, el arrendamiento del local donde produje mis ingresos, y de ahí entonces le queda un valor neto. Sobre ese valor neto él cotizará sobre el 40%. Mire que es un alivio grande, o sea, ya no es sobre todos los ingresos, sino que lo deja descontar y le dice, sobre ese, lo que le quede ya descontando, cotice sobre el 40%. ¿Cuánto cotiza? El independiente, 16% en pensiones de lo que le quedó, de ese 40%, y 12.5% en salud. Los independientes no están obligados a riesgos, es voluntario, solamente algunas actividades que se consideran peligrosas. riesgosas, obviamente. Ustedes tienen la capacidad para llegar a determinada empresa y mirar, bueno, usted pásame sus papelitos a ver qué tan en regla está pagándole a sus empleados todos los temas parafiscales y a los empleados exactamente lo mismo, también están como en esa capacidad o no intervienen tanto en las empresas, sino que lo hacen más desde una manera como campañas de acercamiento con los gremios, con los empresarios. Tenemos los dos tipos de tratamiento frente a las empresas y frente a los independientes. ¿Qué hacemos nosotros? La ley nos da una competencia para solicitarle a la empresa o al independiente la información que consideremos pertinente, que nos permita controlar si hay evasión frente al sistema o no hay evasión. Entonces nosotros le pedimos a la empresa la nómina, a la empresa para mirar qué trabajadores tenían en determinado periodo, le pedimos asimismo la contabilidad para mirar si sobre esa pago que se está haciendo estaba el señor vinculado o no en ese momento, miramos si le pagaron o las extras, todo lo que hace base de cotización, si tiene bonificaciones, todo lo que hace base de cotizar, y le revisamos. Si consideramos que la información hay que hacer aclarada, podemos hacer inspecciones tributarias. Tenemos toda la facultad que nos entrega la ley y vamos allá. Y todas las administradoras del sistema están obligadas por ley a darnos en forma gratuita información a esta unidad. Es decir, yo le pido a todas las empresas de telefonía celular,
a las empresas financieras, la información de los colombianos. Entonces vamos al detalle de la información, porque es que 10.000 pesos, Juan, que no le paguen mensualmente a un trabajador, le hacen media en 1.300 semanas para su pensión. Claro, obvio. Entonces, nosotros cuando le mandamos una comunicación orientando a la persona, le decimos, oiga, vea, hemos detectado que usted en el año 2014 o 2015 no venía pagando correctamente. Ya tenemos esa información, cruzamos toda la base. No solamente fue su declaración, sino que yo sé cuál es su capacidad de pago, sé qué vehículo tiene porque manejo el RUN, Registro Único Nacional de Tránsito. No, es que ese cruce ya de información, ya ese cruce el lo Big tenemos. Data, eso ya es una belleza. Ya es una belleza y nosotros vamos al detalle. Claro. Hasta los movimientos financieros. Estamos en capacidad de decirle a la persona cuánta plata sacó el día anterior de una cuenta bancaria. Entonces nosotros le decimos, ¿para qué nos dice que usted va a ser beneficiaria de su cónyuge? ¿O para qué me dice que usted tiene que estar en el Sisbén si es que yo tengo su información? Entonces le doy la oportunidad de que corrija. Es decir, le mando la carta y le digo, de aquí en adelante, corrija, porque lo voy a hacer seguimiento en la planilla Pila, que es donde se paga mes a mes si usted corrigió o no corrigió. Le doy oportunidad. Si no lo hace, empiezan los procesos de fiscalización donde le cobro sanciones, intereses y todo eso. Y los orientamos, permanentemente los orientamos. Con los empleadores, ¿qué hacemos? Yo trabajo con ellos, le pido la nómina, le damos hasta 3 meses para que nos entregue la información. Nómina, contabilidad, libros auxiliares, los diversos. Y miro y verifico, porque defendemos los derechos de los trabajadores. Esta es una unidad que hoy en día le podemos decir a los colombianos que ha representado más derechos de más de 2 millones de colombianos que les venían pagando mal y hoy en día les están pagando correctamente sobre el sistema. Y esas cifras las tenemos demostradas. Ustedes tienen una oficina aquí en Medellín. Me imagino que hay cantidad de gente pensando, no, y a mí que de pronto en esta empresa no me cotizaron, no, y a mí que se me perdieron unas semanitas en tal empresa. Bueno, hay empresas que ya desaparecen y lamentablemente esas semanitas de verdad sí se perdieron. Pero hay muchas personas como diciendo, ¿será que sí estoy aportando bien en materia parafiscal? O muchas empresas también que son grandes o medianas o pequeñas y que no tienen la asesoría suficiente. ¿Dónde tienen ustedes aquí en Medellín esa oficina o esa dependencia donde la gente pueda tener esa información? Bueno, mire, Juan Carlos, viendo la importancia de lo que es Medellín, que es la segunda ciudad de Colombia, lo que le aporta al sistema de la protección social, nosotros en Medellín abrimos una oficina muy grande, la ampliamos, la teníamos, pero la ampliamos en el primer piso del centro comercial Punto Clave, que queda ahí en la 30. En ese centro comercial nosotros podemos atender a los antioqueños que vayan allá, nosotros vamos y los orientamos, les enseñamos a pagar, les recibimos las denuncias y le hacemos seguimiento a esos empleadores que no vienen pagándole mal. ¿Sabe qué otro tratamiento tenemos nosotros que es muy importante? Le mandamos una carta a los empleados de las empresas y les decimos, mire, el mes pasado, de acuerdo a la información que nos entrega su empleador en la planilla Pila, le cotizó a usted en salud tanto y en pensiones tanto. Díganos si eso es correcto. Usted tiene la copia de la última colilla de pago, dígame si es correcto. Y si no es correcto, pues invítelo a que le aclare la situación. Y si no la aclara, preséntenoslo a nosotros, que nosotros sí vamos y le ayudamos a usted a corregir esa situación. Eso sí, bueno, si no se puede por ese lado, por el lado del empleador, pues por el lado de la unidad sí se puede. Hay unos beneficios que en este momento ustedes también están promoviendo en todo este asunto de los parafiscales. ¿Cuáles son y para quiénes son? Bueno, esos beneficios son temporales, los trajo la reforma tributaria. Esa reforma tributaria fue expedida el 29 de diciembre del año 2016, es la ley 1819. ¿Qué queremos decirle a los colombianos y a los antioqueños sobre esos beneficios? Mire, si usted tiene procesos con la UGPP, ahorras hasta el 80% en todos los intereses de los demás subsistemas, excepto pensión. Pague pensión y pague el aporte que nosotros le determinamos, y ahorres el 80% de los demás subsistemas y el 80% de la sanción. Pero además, si usted tiene demandas contra la UGPP en el contencioso administrativo, se va a ahorrar tanto si usted concilia en primera o en segunda instancia, se va a ahorrar mucho plata ahí en eso. Entonces ahí están los beneficios establecidos. Hay beneficios del 20% y del 30% en la primera y en la segunda etapa. Pero también tenemos beneficios para aquellos que nos entreguen la información que ya les habíamos solicitado y que le están cursando las sanciones, que son muy gravosas. No nos han entregado la información todos los días, imagínense, todos los días se incurre en sanción. Entonces nosotros le estamos diciendo, oiga, pare ese taxímetro de la sanción, entréguenos la información y va a tener un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Solamente va a pagar el 20% de esa sanción. Que en este momento puede ser de 2 o 3 años que se le venció la entrega de la información y no lo ha entregado. Pero mire, el gran beneficio que trae esta ley, Juan, para todos los colombianos es, usted nunca ha sido tocado por la UGPP. Algún día puede que lleguemos o no lleguemos, pero usted está obligado a pagar pensiones. Le estamos dando la oportunidad a todos los colombianos y a los antioqueños que vayan y paguen las pensiones que no han pagado y que paguen la salud que no pagaron en los años 2015 y anteriores, es decir, 2014, 13, 15, todo eso.
hasta el 2003 que era un obligado independiente, porque la ley trajo para pensiones la obligatoriedad en el año 2003 de pagar pensiones a los independientes. Vaya, paga y corrige, y eso le va a servir para que usted las semanas que le están faltando para pensionarse, ahí las puede tener. Se pone al día en las semanas. Claro, pero ¿cuál es el beneficio? El beneficio es que usted, al pagar el aporte en pensiones y en de salud, en los intereses de salud, que pueden ser muy gravosos, pues solamente va a tener que pagar el 30%. Se ahorra el 70% de todos los intereses. Imagínese para un empleador que tiene que pagar los 6 subsistemas, va y paga por una persona que no ha pagado y se ahorra el 70% en todos los subsistemas, caja de compensación, esos son cifras muy grandes. Entonces nosotros estamos invitando a los colombianos porque ese beneficio es temporal. ¿Hasta cuándo es el beneficio? Hasta el 30 de junio. O sea, entonces, en mes y 13 días. En mes y 13 días. Y ya lo puede pagar cualquier persona. Si tú ingresas hoy al sistema de las planillas a través de cualquier operador, por donde tú pagas la pensión o la salud, en este momento pagas 2015 hacia atrás y te sale el beneficio si pagas el aporte que no pagaste, tanto en salud como pensiones, pagan los intereses de pensiones y tienes el beneficio de ese 70% en todo lo que son los intereses de salud o los demás subsistemas. Y para el tema de conciliación, pues se pueden acercar allá a la oficina en Punto Clave para que puedan tener toda la información, entrar en ese proceso de esa conciliación para ahorrarse esos costos que o para el que no entregó la información, todo eso los orientamos allá. Estos beneficios, hay que decir que el que tiene procesos con nosotros, esos beneficios van hasta el 30 de octubre. El que tiene proceso con nosotros. Sí, el otro tema de salud, de los subsistemas, sí, 30 de junio y chaolín. Claro, esa es una oportunidad única, eso nunca se ha presentado. Aquí le estamos diciendo al colombiano, oiga, usted se quiere pensionar, le faltan unas semanas, vaya, páguelas atrás. ¿Con qué? Con esos descuentos que le trae la ley, 70% en los demás subsistemas. Qué bueno. Doctor Campillo, es un placer, a veces resulta como difícil para uno en tan poco tiempo poder explicar todo lo que tiene que ver con los parafiscales. El doctor Campillo ha sido muy claro en su exposición y esperamos que las personas que requieran esa información adicional pues asistan allí al local 123, muy fácil de aprender, allí en el Centro Comercial Punto Clave, que queda en la calle 30, allí muy cerca a lo que todos hemos conocido como el sector de Ciudad del Río. Allí pueden encontrar toda la información, allí pueden encontrar todos los detalles y allí les van a brindar también la asesoría necesaria para que ustedes se puedan poner al día, o si necesitan las conciliaciones lo puedan hacer, y si también necesitan pagar esas semanas atrasadas y poder, imagínense ustedes, lograr esa pensión simplemente haciendo esos pagos, pues vale la pena. Doctor Campillo, mil gracias por acompañarnos y les deseamos un resto de día muy feliz. Juan, muchas gracias a usted y a RCN por toda la invitación. Es el director de Parafiscales de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, acompañándonos muy amablemente aquí en RCN Radio, nuestra radio de esta unidad que está adscrita al Ministerio de Hacienda del Gobierno Nacional. Avanzamos con estas noticias en RCN Radio.